tuvimos ganas de charlar con Agustín Rossi, que está en línea. Actualmente director de la Agencia Federal de Inteligencia, ex ministro de Defensa, diputado nacional mandato cumplido y además con la experiencia de haber sido presidente de bloque. Agustín, soy Pablo Caruso con Mariano Hamilton, estamos en Que Vuelvan las Ideas en la 990. ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Muy buenas tardes para ambos. Gracias, Agustín, y gracias por contestarnos. A ver, sumando, creo que llegaste a escuchar algo de lo que decía en la presentación de la charla. La escena ayer en Diputados, que para muchos diputados del oficialismo nos lo han dicho aquí al aire, es un intento de que no funcione, un intento decidido de que no funcione la Cámara, de que no funcione el Congreso. Por otro lado, el fallo de la Corte. En medio de todo esto, bueno, situaciones muy pero muy complejas de lo político, como es la propia escena electoral. ¿Qué estás leyendo con tu experiencia del momento político en la Argentina respecto de las intenciones de la oposición? Bueno, me parece que está bueno escuchar un fragmento del discurso de ayer del presidente del bloque de diputados, Germán Martínez, sí, donde dice claramente que no hubo sesión por presión corporativa, específicamente por la presión del Grupo Clarín, que presionó, y esto, cuando se dice eso en diputados, es porque los propios diputados de la oposición que se habían comprometido con el quórum, después fueron presionados para que no dicen cosas. Entonces, yo creo que lo que tenemos hoy acá es, con esto que ha sucedido en la sesión de ayer, con el fallo de la Corte, con la proscripción de Cristina, con lo que vimos, el hecho flagrante que mostraron esos chats de la connivencia entre un sector de la justicia del Partido Judicial y el Grupo Clarín, es que hay un suprapoder que condiciona la vida democrática de los argentinos. Y ese suprapoder no va a elecciones. Y ese suprapoder está integrado por el Partido Judicial, que es un grupo de jueces y fiscales que se dedican a proteger intereses de determinados grupos empresarios, de perseguir a dirigentes políticos, especialmente de nuestro espacio político y específicamente a Cristina Fernández de Kirchner, de proteger a los dirigentes políticos de Cambiemos, y ese partido judicial está teledirigido, comandado por el sistema de medios hegemónico en la Argentina, que encabeza, cuyo accionista principal es Héctor Mañez. Entonces, este suprapoder es el que te dice, bueno, Cristina no puede ser candidata. Entonces, la condenamos, y por más que legalmente pueda presentarse a las elecciones, porque la condena está firme, tiene que correr una carrera electoral para evitar que la condena no quede firme antes del proceso electoral, y esto es lo que hace Cristina. Cristina dice, mirá, si me van a correr a mí, me van a hacer lo mismo de Lula, que fue lo que le hicieron a Lula en la primera elección con Bolsonaro. Sí. Le dejaron firme la condena, ya avanzado el proceso electoral. Este mismo proceso, de alguna manera, aparece presionando para que, por ejemplo, el Congreso no sesione, o tomando una decisión, la Corte Suprema de Justicia, que perjudica a la mayoría de los argentinos, dándole una mayor cantidad de recursos a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que salen de recursos del Estado Nacional, pero que al salir del recurso del Estado Nacional desgraciadamente no se pueden distribuir entre todas las provincias argentinas, aumentando este desequilibrio regional que tiene nuestro país. Ahora, entonces, lo que nosotros tenemos que saber, sí, y lo que sobre todas las cosas nuestros candidatos en las próximas elecciones deben saber, es que van a competir contra candidatos que son delegados de este suprapoder, y que no solamente tienen que ganar las elecciones para llegar al gobierno, sino que hay que diseñar una estrategia para desarmar este suprapoder. Si no, la democracia en Argentina no es una democracia plena. Bueno, ahí, claro, el diagnóstico está clarísimo, Agustín. La pregunta es por la acción política con la que los partidos de la democracia, porque exceden además al frente de todos, en este caso la vocación democrática de los partidos del sistema, se sale de esa situación. Y se dio un dato que me gustaría que a ver cómo hay que interpretarlo, porque ayer Eduardo Valdés dice:
Bueno, y le pedimos al presidente que por decreto saque lo que no pudimos legislar, tiene que ver con universidades, con la moratoria, y un grupo de diputados y diputadas de distintos espacios dentro del Frente de Todos que firman un documento que le piden al presidente que indulte a Milagro Sala. No quiero meterme específicamente en el tema, quiero ver las diferentes miradas sobre las acciones políticas que se le está pidiendo al gobierno, que le piden el indulto a Milagro Sala después de que el presidente dijo que no es una herramienta válida, pero que sin embargo firman un documento y le piden eso pocas horas después. Es decir, teniendo en cuenta las distintas miradas dentro del Frente de Todos, el poco poder de fuego que tiene el Poder Ejecutivo, teniendo en cuenta que el Poder Judicial está conducido por la corporación, por las corporaciones, y que el Congreso está frenado, hay evidentemente una discusión respecto de qué tipo de acción política tomar. Esta escena, ¿vos cómo la ves, Agustín? Esta es una escena que se resuelve con la construcción de mayor poder político. Esta es la pregunta previa. ¿Cómo hacemos para construir mayor poder político que nos permita salir adelante en una situación de estas características, que es tal cual vos la describís? Sobre eso hay diferencias también, sobre cómo construir capital político. Sí, hay diferencias, pero nadie deja de reconocer que lo que necesitamos es construir mayor poder político, porque si tuviésemos la sanción de la ley que tiene media sanción en el Senado, de colocar 12 miembros en el Congreso, en la Corte Suprema de Justicia, bueno, seguramente estaríamos en un escenario distinto, ¿no? Por más que necesitas 2 tercios para que tener el acuerdo en el Senado. Bueno, pero me parece que de lo que se trata es de construir un escenario de mayor poder político, y de que ese mayor poder político esté direccionado en un determinado. La dirección que yo digo es que, digamos, ¿cuál es mi sistema de análisis? Mi sistema de análisis es decir, ¿existe este suprapoder? Bueno, hay coincidencia en el Frente de Todos de que existe este suprapoder, pues. ¿Cómo se hace para ganarle este suprapoder? Bueno, ¿cómo se hace para ganarle este suprapoder? Es construyendo mayor poder político, que no solamente tiene que ver ni siquiera con una cuestión electoral. Yo era diputado nacional, en el año 2013 era presidente del bloque, cuando Cristina, ¿te acordás, Pablo? Mandó esas 5 leyes, que eran las 5 leyes de democratización de la justicia. Sí. 4 de ellas las declararon inconstitucionales en 20 días, en 30 días. Agustín, ¿cómo te va? Mariano Hamilton te saluda. ¿Qué tal, Mariano? Yo entiendo perfectamente todo lo que estás diciendo y también lo que te plantea Pablo, pero hay algo que en el análisis no me cierra, porque es que el gobierno del Frente de Todos hace 3 años que está al frente del del Poder Ejecutivo. Y a pesar de eso, o sea, en lugar de haber un crecimiento en la construcción política, lo que uno ve en la escena es un retroceso en la construcción política permanentemente. O sea, lo que ve es que, por lo menos a los votantes como yo, la sensación que nos queda es que cada una de las banderas que nosotros tratamos de enarbolar, o que pensamos que se iban a enarbolar el día que triunfara el Frente de Todos y se convirtiera en gobierno, han sido replegadas. Todas. Yo no comparto que las banderas han sido replegadas. Lo que ha resultado dificultoso que una cantidad de banderas puedan ser flameadas en la meta que buscamos. Yo lo vuelvo a decirlo. El presidente mandó un proyecto de reforma de la justicia, tuvo varias sanciones en el Senado, no tuvo nunca sanción en diputados. Y esa situación, que fue en la primera mitad del periodo de gestión del presidente, se cuenta mucho más agravada a partir de la elección parlamentaria intermedia, que nos dejó en posiciones parlamentarias mucho peores. No pudimos cambiar el Procurador General de la Nación. ¿Por qué? Porque se reformó la ley para cambiar el Procurador General de la Nación, para que la mayoría que fuese necesaria no sea una mayoría agravada de 2 tercios, sino que sea la mayoría absoluta de cada una de las cámaras. Tuvo de vuelta media sanción en senadores y no tuvo sanción en diputados. Y tenemos el mismo procurador interino que tuvo Macri durante toda su gestión. No pudimos reemplazar a Hayton de Nolasco. Tampoco Cristina, ¿se acuerdan ustedes? Que en un momento, al final del gobierno de Cristina, pudo reemplazar
dos de los integrantes, que habían quedado 3 integrantes y quedaban 2 que no se pudieron reemplazar porque no teníamos el acuerdo en el Senado. Entonces me parece que el debate es un debate mucho más mucho más complejo, con muchas aristas muchísimo más complejos y con la sencillez de saber dónde tenés que acumular y hacia dónde tenés que ir. Bueno, vimos en esta última semana, se tomaron decisiones alrededor de la Corte, de la integración en la Corte del Consejo de la Magistratura, y esas decisiones que se tomaron después nos pegaron en la cabeza de vuelta los miembros de la Corte. Entonces, bueno, me parece que esa es la realidad que hoy tenemos. Lo que sí digo yo es que todo tiene que ver con todo. Entonces, tenemos que empezar a pararnos en un lugar. Todavía hay algunos compañeros que hablan del renunciamiento de Cristina. Cristina no renunció, Cristina la proscribieron. Claro. Entonces hay que empezar a construir un escenario y un universo que haga que la propuesta política electoral del Frente de Todos sea una propuesta que obviamente tenga potencialidad electoral, pero que también tenga claridad, si se quiere, no sé si esa es la palabra, ideológica en cuanto a las cosas que se están jugando en la Argentina. A ver, estamos charlando con esta democracia, sí, con este poder, con este sistema de medios, con este poder judicial, bueno, es difícil que tengamos una democracia plena, ¿no? Esto está claro. Estábamos charlando con Agustín Rossi, actual director de la Agencia Federal de la Inteligencia. Yo creo entender perfectamente lo que dice Agustín Rossi. Si me equivoco en algo, Agustín, decime, que esto va a terminar en una pregunta, pero tiene que ver con lo que nos planteás. Vos decís, bueno, primero que haya un acuerdo general de la fuerza democrática de que hay un suprapoder y que la democracia está en este momento condicionada por este superpoder, lo que Cristina llamó mafia. Entonces, la pregunta que tiene que hacerse hoy la política es cómo construye poder político, cómo acumula poder político para hacerle frente a eso que está del otro lado. Pregunta, si esto es así, pregunta, ¿qué hay que hacer distinto de lo que se viene haciendo hasta ahora a tu criterio, y si se empezó a hacer algo en ese sentido, o todavía estamos, como dice Mariano, bueno, en una duda o en un retroceso en términos de construcción de esa capacidad de acción política? Yo cuando era diputado, me acuerdo, ya por 2009, 2010, no me acuerdo, ¿no? Dije que para mí la contradicción principal de la democracia argentina era política versus corporaciones, no oficialismo versus oposición. Sí. El problema que tenemos es que tenemos una oposición que lo único que hace es representar los intereses de esos poderes corporativos. Entonces, la realidad es que uno se imaginaría que en algún momento esa oposición tiene que dejar de ser una oposición que lo único que hace es representar los poderes, el sistema de poder corporativo de la Argentina, con la cual podamos tener algún tipo de consenso. ¿Para qué? Para disciplinar, no sé si es disciplina la palabra, pero para gestionar adecuadamente las relaciones con el poder corporativo en la Argentina en beneficio del conjunto de los argentinos. De esto se trataría, digamos, ¿no? Para eso lo que necesitamos es construir una fuerza política electoral que tenga, como dije recién, potencialidad electoral y al mismo tiempo que tenga una mirada puesta sobre lo inconveniente, lo dificultoso, lo casi imposible que significa poder gobernar en la Argentina con una situación de esta característica, porque no es solamente para los gobernadores. Esto significa, digamos, no, qué sé yo, menos cordón cuneta y menos escuelas y menos pavimento para las distintas localidades de los argentinos que viven en distintos lugares de la provincia argentina, como también significa el hecho de que el presidente declaró o decretó que era un servicio público esencial la televisión por cable, la telefonía celular y la internet. ¿Qué significa servicio público esencial? Que pasa a ser un servicio regulado en sus prestaciones, regulado en sus inversiones, regulado en sus tarifas, y el mismo Poder Judicial, que está
intervenido, ¿no? O que está intervenido por este partido judicial, declaró inconstitucional esa medida que tomó el presidente. Entonces eso perjudicó al conjunto de los argentinos. Hoy veía que, no sé, una de las servicios de las empresas de telefonía ya anunció un aumento de arriba del 20% para el mes que viene. Bueno, todo eso es imposible a mi criterio, digamos, ¿no? Es imposible de seguir sosteniendo, de poder modificarlo si no se modifica esta situación del suprapoder. ¿Qué es lo que hay que hacer? A mi criterio, ¿qué es lo que hay que hacer? Es lograr un escenario en donde nosotros visibilicemos esto. Porque si no, lo visibiliza de rato, o cuando Cristina, que tiene una potencia enorme, en su discurso dice esto o esto, pero claramente hay que visibilizarlo y que decirle a los argentinos de qué se trata, porque si vamos al proceso electoral sin poner esto en juego, la realidad es que yo creo que esto también tiene que estar en juego, porque tiene que estar en juego quién está a favor de desarmar este sistema y quién está en contra, o quién sufruta este sistema. Bueno, ahí Agustín, ahí entiendo dos cosas. Primero decís, hay que visibilizarlo más, hay que salir a mostrarlo más, que generar más conciencia en la población, pero respecto de los actores políticos, pues decís, bueno, ampliar el frente, me imagino que esa puede ser una posibilidad, y dentro del frente que haya una real conciencia y menos mezquindad a la hora de construir política. Pregunta, la proscripción de Cristina y también su propia decisión de no ser un obstáculo pensando en las elecciones, ¿esto implica para ampliar, implica un corrimiento al centro de los anhelos, digamos, del Frente de Todos y de las fuerzas políticas que lo incluyen? Yo creo que hay que ir al centro, pero al centro del corazón del pueblo, no al centro del escenario político. Me parece que lo que nosotros tenemos que hacer es una propuesta política electoral que tenga estos condimentos que decía anteriormente y que también le explique a los argentinos que la posibilidad de resolver las demandas que todavía no hemos resuelto y que los argentinos tienen sobre nosotros se van a poder resolver con un gobierno que no sea un gobierno neoliberal. Un gobierno neoliberal va a venir a empeorar las cosas, simplemente porque cuando yo los escucho hablar a los dirigentes políticos de la oposición, lo que yo creo que ningún dirigente nuestro tiene que permitirles es que hablen como si hayan nacido de un repollo. Estos dirigentes políticos de la oposición fueron gobierno hasta hace 3 años atrás. Y estos fueron los que nos dejaron la inflación de arriba del 50%, los que nos dejaron una desocupación del 12-13%, los que en 4 años de gestión, en 3 años hubo recesión económica y nos dejaron los endeudamientos que nos condiciona la vida económica de los argentinos de las próximas generaciones. Está bien, yo Agustín entonces, eso lo entiendo y créeme que a nuestra audiencia lo recontra sabe eso, lo recontra conoce, el diagnóstico lo tiene y no se espera nada de la oposición. La pregunta, yo te digo la verdad, la pregunta que hay hoy es sobre la acción política del propio frente. Esa es la pregunta, esa es la intriga. Yo estoy hablando de que la acción política de nuestro frente tiene que contemplar esto. ¿Cómo vos podés permitirle a Rodríguez Larreta que se pare como candidato a presidente y que te diga, estuve en Israel porque fui a ver la experiencia que llevó adelante el gobierno de Simón Pérez, que bajó la inflación en 3 años, no sé, de casi 3 dígitos a 1 dígito o a 2 dígitos, ¿no? Entonces lo que hay que decirle es, ¿por qué no fuiste antes, cuando estaba Macri de presidente? Claro. Que nos dejó una inflación del 52% cuando se fue en el gobierno. Entonces, lo que yo digo que también en esta cosa de la construcción del poder político y en esta cosa, por eso dije, y agregaba lo que iba diciendo a lo que decía de que nuestra propuesta política electoral tiene que tener potencia ideológica también, lo que agrego, digo que el escenario en donde tenemos que disputar las elecciones del año que viene no es el escenario clásico oficialismo versus oposición, sino que es un escenario en donde los que gobernamos ahora
y los que gobernamos ahora, los que gobernamos desde el 2003 al 2015 y los que gobernaron entre el 2015 y el 2019. No es una oposición que no tuvo posibilidad de gobernar, tuvo posibilidad de gobernar y hicieron las cosas tan mal que dejaron el país en el lugar donde estamos. Entonces, esto es lo que simplemente estoy diciendo y veo que se tiene que decir claramente, se tiene que interpelar claramente, no hay que dejar que te interpelen. A veces nuestros compañeros están abatidos y yo digo, no hay que dejar que nos interpelen de la manera que nos interpelen cuando ellos estuvieron en el gobierno e hicieron un desastre cuando estuvieron gobernando. Entonces, Agustín, lo que yo digo es, la Argentina, nosotros tenemos deudas pendientes con los argentinos que nos comprometimos en el 2019. Lo que sí estoy convencido que en el 2023 ningún gobierno de origen neoliberal va a resolver los problemas pendientes que tienen los argentinos, porque ya tuvieron la oportunidad y no lo hicieron, y que nosotros nos queda todavía un resto como para convencerlos a los argentinos que nos den la expectativa de seguir gobernando este país, porque la verdad es que estamos siempre nosotros mucho más cerca de resolver los problemas de los argentinos que el neoliberalismo de resolverlos, que si no, por el contrario, los agrava. de eso no hay ninguna duda, Agustín, y además quiero, antes de hacerte esta pregunta, reivindicarte como dirigente político, porque también digo, te he visto remar en dulce de leche cuando estabas al frente del bloque del Frente para la Victoria, así que si hay una persona que no se resigna a pelear causas que parecen perdidas, ese sos vos. Pero también cuando vos decís, quiero hablarle a los militantes y que no se sientan desahuciados o desmoralizados por lo que ocurre, la sensación que a uno le queda es que permanentemente ocurre algo que te desalienta. O sea, la condenan a Cristina, no se convoca a la defensa de Cristina, cuando todo el tiempo, hace 6 años, 10 años, se está gritando si la tocan a Cristina que quilombo se va a armar. Aparece lo de Vicentín, se retrocede en chancleta. Aparece lo de la hidrovía, no pasa nada. Aparecen un montón de situaciones. Aparece la pandemia y no se trabaja sobre reformar el sistema de salud. Un montón de ventanas de oportunidad aparecieron en 3 años. Un montón de no se puede. Claro, ¿no? Aparecieron un montón de ventanas de oportunidades en estos 3 años, que lo único que hacen es, por lo menos, lo digo, no voy a hablar de la gente, hablo de mí, que me desalientan. ¿Qué querés que te diga? No tengo otra alternativa más que desalentarme. Bueno, lo que tenemos que tratar de evitar es que eso no pase. No pase, porque si no es el inicio de que empezamos a perder la batalla. Yo creo que hay que tener una mirada lo más objetiva posible sobre nuestro gobierno, ¿no? La realidad es que entiendo que uno tenga mayor o menor distancia, pero hay que tratar de hacer el esfuerzo de decir las cosas que han funcionado y están funcionando bien. Tenemos un plan de obra pública como hacía años que la Argentina no tenía. Vamos en camino de inaugurar 100.000 viviendas durante los 4 años de gestión de Alberto Fernández. Tenemos un muy buen ministro de Educación, tenemos un muy buen ministro de Ciencia y Tecnología. Te puede gustar, podés tener diferencias sobre cómo fue la gestión en la pandemia, pero la respuesta que dio la Argentina, el nivel de vacunación que hoy tiene nuestro país, es un nivel de vacunación altísimo y nunca faltaron las vacunas, y claramente fuimos a resolver ese problema. Bueno, claramente tenemos un problema con la inflación, tenemos un problema con los ingresos, eso es así, que la política de precio y la política de ingresos son la parte del vaso medio vacío que todavía tenemos que sobrellevar y llevar adelante. Obviamente que yo espero y tengo la expectativa de que esto mejore fundamentalmente el año que viene, de tal manera de cumplir, aunque sea parcialmente, con el compromiso que tomamos con los argentinos, que les prometimos una vida mejor de la que tuvieron durante el gobierno de Mauricio Macri. Pero no creo que esté bueno, porque creo que no es así, que la mirada esté puesta solamente en los aspectos negativos, del gobierno en esos términos. Es cierto lo de la experiencia de Vicentín, también es cierto que sería bueno de vez en cuando hablar de la experiencia de Pescarmona. Pescarmona es una empresa mendocina que tiene una enorme capacidad tecnológica, porque hace turbinas, realiza turbinas para empresas hidroeléctricas y demás,
y esa empresa tenía una deuda con el Estado Nacional y con el Banco Nación, se capitalizó esa deuda, el Estado empezó a ser socio de Pescarmona, el gerenciamiento la tiene la firma Pescarmona, y la cosa está funcionando, y está funcionando más que adecuadamente. Bueno, hay otras cosas que no salieron como esta que acabo de decir, pero hay algunas que sí salieron, entonces me parece que tenemos que tratar de mostrar la totalidad del panorama, por decirlo de alguna manera. Agustín, gracias como siempre por estas extensas y pedagógicas charlas. Y gracias por levantarme el ánimo. Un abrazo grande. Estoy derrumbado. Chao, chao. Agustín Rossi charlando con nosotros,